Gloria a Dios. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Una vez más, contento de poder mirarles y saludarles, darles una cordial bienvenida a la casa del Señor, porque David dijo: mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder hablar a su pueblo, a donde quiera que estén, en cualquier lugar del mundo que haya simiente de Dios. Queremos, ¿verdad?, saludarles y apreciarles, porque esto es lo mejor que nos ha acontecido en nuestra vida. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en San Mateo capítulo 27 y vamos a leer del verso 27 hasta el verso 54. Voy a hablar un poquito sobre aquel día en el Calvario. Se viene esta semana donde la gente celebra, pero nosotros sabemos que cada domingo nos reunimos para celebrar, para honrar ese gran día en que Jesucristo resucitó de los muertos. Dice la palabra de Dios de esta manera, dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si ese es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la santa ciudad, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él,
Guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Oremos a Dios. Amoroso Señor, en esta mañana venimos una vez más delante de tu presencia, rogando, Señor, que pongas tus palabras en nuestros labios y nos unjas con tu Espíritu Santo. Entregamos, Señor, nuestras vidas para tu servicio en estos momentos, y que tú tengas toda la autoridad y el dominio sobre todas las cosas, sobre este edificio, sobre todos los espíritus, Señor. Cada espíritu contrario lo ponemos bajo las plantas de nuestros pies, y que tu palabra, Señor, pueda crecer en nuestros corazones. Lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden sentarse y que el Señor añada la bendición a su palabra. Damos la más cordial bienvenida a Mike y a Olguita también. Que Dios le bendiga. Esperamos, ¿verdad?, que Dios pueda bendecirnos con su palabra en esta mañana. Así que mire esta historia, la historia más triste de todos los tiempos, pero que a través de lo que sucedió en el Calvario, por gracia somos salvos. Lo que Dios hizo a través de la cruz, no somos salvos por la cruz, sino por lo que Dios hizo a través de la cruz, y a través de ese sacrificio es que somos salvos. Ahora mire, el hermano Branham cita en este mensaje aquel día en el Calvario. Y cómo es que él lo dramatiza, y dice: el hombre fue encontrado culpable de pecado. Amén. Y el pecado era una pena que ningún hombre podía pagar. La pena era tan grande, de tal manera que no había nadie que pudiera pagar esa pena. Yo creo verdaderamente que Dios lo ordenó de esa manera, que la pena sería tan grande que ningún hombre pudiera pagarla, para que así Él mismo pudiera hacerlo. Y ahora bien, la pena del pecado era muerte, y todos fuimos nacidos en pecado, formados en iniquidad, y venimos al mundo hablando mentiras. Por lo tanto, no hubo ninguno de nosotros que fuera digno, ni ellos pudieron encontrar uno en la tierra que fuera digno. Amén. El pecado, ¿verdad?, era tan grande la pena del pecado, que no podía haber un hombre para salvar a otro. Tenía que haber uno digno, y no había ni uno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero apareció ese Cordero inmolado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por miles de años en el Antiguo Testamento, los grandes profetas de Dios hablaron acerca de estas cosas, pero ninguno pudo aclarar exactamente lo que era el cielo ni el infierno. Pero cuando Jesucristo vino, Él dio la entrada al cielo. Amén. Él vino a abrir los misterios que estaban escondidos, y Él nos vino a declarar todo lo que el cielo es, y también todo lo que es el infierno. Amén. Porque hay gente que solo cree en el cielo, y ellos piensan que el infierno solamente es un mito, pero que el cielo es real. Pero el cielo es tan real como el infierno es tan real. Y está la Biblia, ¿verdad?, que así lo declara. Aquí está en la palabra de Dios, que es verdadera, que así como hay un cielo, también hay un infierno. Y el hombre, la humanidad, se encontró separada de su Hacedor. Había un requisito para el pecado. El requisito era la muerte. Pero no la muerte de cualquier hombre, tenía que ser la muerte de uno digno. Amén. Pudiéramos entrar, dice, en grandes detalles de esto, porque yo creo que no hay sino una muerte, hay una vida. Yo creo que un hombre que tiene vida eterna nunca muere. Y yo creo que hay una completa aniquilación de esa alma que ha pecado, pues la Biblia dice: el alma que pecare morirá. El alma que pecare, así que Satanás debe de seguro morir para ser completamente destruido. Como estoy en desacuerdo con el universalista, dice que Satanás será salvo. Y él es el originador del pecado. Su alma pecó y él era un espíritu. Ese espíritu será totalmente aniquilado
para no quedar nada de él. Amén. Cuando el pecado llegó a la tierra, dice el profeta de Dios, allá en el principio, como una sábana de oscuridad cayendo desde los cielos, literalmente paralizó toda la tierra. Puso a cada criatura de la tierra y a toda la creación de Dios en la esclavitud. El hombre estaba bajo esclavitud de muerte, enfermedad, problemas, sufrimientos. Toda la naturaleza cayó con él. El pecado fue un anestésico que de hecho paralizó a la tierra. Fuimos puestos aquí sin esperanza, porque cada criatura de la tierra estaba sujeto a ello, y cada uno nacido en la tierra estaba sujeto a ello, así que tenía que venir de algún lugar de donde no había pecado, no podía venir de la tierra. Amén. Cuando el pecado nos paralizó, dice, toda la creación fue sujetada a muerte, a sufrimiento, y aún la naturaleza está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, por regresar a su hacedor, a su estado original. Pero mire lo terrible que es el pecado, que nos puso en esclavitud y puso sufrimiento, enfermedad, problemas y toda la cosa mala que nos rodea es la causa del pecado. Así que no podía uno de aquí de la tierra poder morir para redimir a otro, tenía que venir de algún otro lugar. Amén. Porque toda la creación que estaba en la tierra fue puesta bajo sujeción del pecado y sufrimiento. Amén. Ahora dice, ninguno de nosotros podía redimir al otro, tenía que venir de otro. Por lo tanto, cuando el hombre comprendió que estaba separado de su Dios, él llegó a ser un vagabundo. Ellos se lamentaron, ellos lloraron, ellos se afanaron y ellos vagaron por las montañas y por los desiertos buscando una ciudad cuyo arquitecto y hacedor era Dios. Pero ninguno de ellos la pudo encontrar. Amén. No hay una persona aquí, dice, en esta audiencia visible. No hay uno aquí o en ninguna parte que no busque esa perfección. Usted paga sus cuentas, usted piensa que eso lo satisfacerá. Cuando usted paga sus cuentas, entonces hay alguien enfermo en su familia. Cuando no hay enfermedad, entonces tiene más cuentas que pagar. Cuando usted menos piensa, su cabello se está poniendo canoso y luego usted quiere regresar a ser joven. Hay algo todo el tiempo, constantemente, debido a esa ola de pecado, pero en su corazón, porque usted busca por aquello, muestra que hay perfección en alguna parte hay algo. Esa es la razón de que hoy muchas veces un pecador todavía está vagabundo. Una hermosa joven se corta el rizo de su cabello para ser popular, se pinta su cara para verse bonita, se pone ropa para mostrar la forma de su cuerpo, porque es la única cosa que usted puede encontrar. En busca de algo, tratar de encontrar algo que regrese a ella. Cuando ella pueda hacer que el hombre le silbe, la salude, coquetee con ella, el joven hará la misma cosa a la mujer, trata de hacerse atractivo para ella. Los vecinos edifican una casa y la arreglan de cierta manera porque se mira un poquito mejor que la de su vecino. Todo el tiempo estamos buscando algo y algo continúa subiendo y un poquito más. Amén. Y la jovencita encontrará otra jovencita que es más popular que ella. El vecino encontrará una casa que se mire mejor que la de él. La mujer encontrará otra mujer vestida de cierta manera que se mire mejor que ella. Es algo en nosotros que está buscando algo y muestra que estamos perdidos. Queremos encontrar ese algo que nos traerá satisfacción, que llenará ese lugar de hambre adentro de nosotros, pero parece que no podemos encontrarlo. Dice, los seres humanos han tratado por las edades, ellos lamentaron por ello. Ellos lloraron, ellos hicieron todo lo que sabían hacer, pero todavía así ellos no lo encontraron, vagando por el mundo. Finalmente, amén, fue aquel día en el Calvario, uno que descendió de la gloria, uno llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino desde la gloria y en el Calvario fue formado. Ese fue aquel día que el precio fue pagado y la pregunta del pecado fue contestada para siempre y abrió un camino de esta cosa por la que estamos hambrientos y sedientos. Eso trajo un lugar de satisfacción,
No hay un hombre que alguna vez haya visto el Calvario y verlo de la manera que fue que pueda ser el mismo. Claro que no, tiene que haber algo que nos cambia. Tiene que haber algo que satisface el deseo en el corazón del hombre y de la humanidad. Aquel día en el Calvario fue lo que trajo la satisfacción a la raza humana. Aquel día en el Calvario fue que abrió las puertas de las prisiones del pecado y fue cuando los hombres y las mujeres fuimos libres del pecado. Fue aquel día en el Calvario que nos conectó en una línea telefónica desde la tierra hasta el cielo. Amén. Fue aquel día en el Calvario que Dios abrió el telón para mostrarle al ser humano que hay un lugar mejor que este. Amén. Gloria a Dios. Qué cosa tan hermosa. Dios puso otra vez en las manos del hombre un camino de regreso a lo que estaba buscando. Él no tenía que lamentarse ya más. Cuando quebró el espinazo de Satanás allá en el Calvario, el espinazo del pecado, de enfermedad, trae otra vez a cada mortal en la tierra a la presencia de Dios con los pecados perdonados. Aleluya. Nuestros pecados son perdonados. Satanás ya no puede poner más barreras entre nosotros y Dios. Hay una carretera hecha, hay un teléfono puesto allí, hay una línea hacia la gloria. Pone a cada persona al alcance de esa línea. Si un hombre está lleno de pecado, lo conecta con la central, él puede ser perdonado en ese momento. Amén. No solamente eso, sino que la deuda del pecado está pagada. Gloria a Dios. Usted no tiene que decir yo no soy digno. Seguro que usted no es, nunca pudiera hacerlo, pero uno digno tomó el lugar de usted. Usted está libre. Usted no tiene que bajar ya más. Usted tiene ya no tiene que ser un buscador de placeres en la tierra, porque hay una fuente sin igual de sangre de Emanuel que queda puro en su raudal quien se sumerge en él. Gloria a Dios. Qué cosa tan hermosa. Él rompió los poderes de Satanás. Él abrió las puertas de las prisiones del infierno a cada hombre que estaba encerrado en esa tierra, en la prisión, temiendo lo que la muerte sería para él cuando él muriera. En el Calvario abrió esas puertas de las celdas y dejó ir libre a cada cautivo. Y ya no tiene que ser despedazado por el pecado. Usted ya no tiene que prestar sus miembros al pecado, bebiendo, fumando, jugando juegos de azar, diciendo mentiras. Usted puede ser honesto y justo y honrado, y Satanás no puede hacer nada al respecto, porque usted se agarró de una línea, de la línea de la vida. Está anclado en la roca de la eternidad. No puede separarlo de ella. Ningún viento puede separarlo de ella, ni nada, ni siquiera la misma muerte puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hay una línea de vida. Amén. Mis muchachos que trabajan en los elevadores, ellos tienen que tener su línea de vida. Por si se caen, hay algo que los mantiene ahí con vida. Pero finalmente muchos mueren. Amén. Pero esta línea de vida, esta línea sí es segura. Amén. Esta nos mantiene anclados en la roca de las edades. Y ni el diablo, ni la enfermedad, ni nada puede separarnos del amor de Dios. Gloria a Dios. Mira, hablando acerca del cielo, es tan hermoso hablar acerca de él. Y cuando Jesús murió y pagó la deuda del pecado, se nos fue abierto todo lo que es el cielo. Él dio la abertura al mundo espiritual cuando Jesús vino y pagó el precio y nos ayudó a entender cómo es el cielo y cómo es el infierno. Hay un cielo real y un infierno real. El cielo es lo que Dios, todo lo que Dios declara ser: calles de oro, los muros de jaspe, las puertas de perlas, un lugar real. Vemos en el Apocalipsis, dice en Apocalipsis capítulo 21, ahí cuando Dios le está mostrando la visión a Juan, la visión del cielo. Amén. Le mostró cómo es que sí había uno digno. Amén. Que no tenía que estar llorando porque no había uno digno. Le mostró el cordero ensangrentado, inmolado antes de las edades. Dice aquí en Apocalipsis 21,
Verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es lo que es el cielo. Esto es lo que hizo aquel día en el Calvario. Tenemos una promesa de Dios, que aquí lloramos, sufrimos, pero viene ese glorioso día donde Él enjugará todas nuestras lágrimas y ya no habrá dolores ni sufrimientos, porque las primeras cosas pasaron. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Gloria a Dios. Estas palabras, de esto de lo que es el cielo, es real y verdadero. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 22 dice, después me mostró un río limpio de agua viva, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición en el trono de Dios y del Cordero, estará en ella y sus siervos le servirán. Gloria a Dios. Esto es lo hermoso del cielo. Y los ángeles están ahí, cantándole día y noche, santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos. Gloria a Dios. Dice que no habrá más sol ni luna, porque Él mismo será el resplandor que nos alumbrará. Gloria a Dios. Qué hermoso es esto, pero así como es tan hermoso, habla la Biblia acerca del cielo, pero hablando Jesús acerca de lo que es el infierno, también es de lo más horrible y horroroso y temible que pueda haber. Amén. Allí es un lugar de tormento. Vemos ahí en Lucas capítulo 16. Vamos a ir a Lucas 16, versículo 32. Gloria a Dios. Lucas 16, versículo 23. Amén. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Amén. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén. Entonces miramos que este lugar del infierno es un lugar de tormento. Amén. Así como el cielo está lleno de gentes santos, de ángeles que cantan santo, santo, y estas calles de oro y el mar de cristal y estas puertas de perlas. Amén. Lo más bello que no hay hombre que pueda describirlo. Pero del otro lado miramos el infierno y es un lugar horrible de tormento, el cual el ser humano tampoco tendrá palabras para describirlo. Es el lugar de tormento, y ahí está la peor clase de gente que pudiera existir, la peor gente que usted se imaginara en su vida. Amén. Ahí están los peores, ahí están los peores borrachos, los peores homicidas, los peores ladrones, los peores drogadictos, los peores hechiceros, los peores mentirosos, los peores hipócritas. Ahí en medio de ese lugar de tormento está esta gente, la peor gente que pudiera usted imaginarse en su vida. Ahí están. Amén. Es un lugar de tormento. Y todos aquellos que están allí por la sencilla razón de que rechazaron a Jesucristo, de que rechazaron lo que Él hizo aquel día en el Calvario, de que le dieron la espalda a la palabra de Dios. Esa es la razón de que están allí ellos, y no hay nadie. Lo peor es que cuando Jesús vino, Él dio la oportunidad a todo aquel que pudiera creer y pudiera aceptar el sacrificio perfecto. Esto lo cambiaría de una condición a otra. Pero después de que Jesucristo vino y dio la oportunidad, ya no habrá más oportunidad. Así que en aquel día, en aquel trono blanco, en aquel día,
no habrá un abogado capaz de absolver a nadie. No tendrá usted a nadie a su favor. No habrá nadie que pueda hacer algo por usted. No habrá nadie que pueda defenderlo. No habrá suficiente abogado para defenderlo, ni habrá suficiente dinero para pagar quien lo defienda. Cuando Jesucristo vino y el sacrificio en aquel día en el Calvario, Él absolvió toda la pena del pecado. Él pagó la deuda, fue saldada y los pecadores fueron libres. Amén. Pero aquel día en el trono blanco, ahí no habrá nadie para salvarle. Piense que si alguna vez usted va a ese lugar, no es porque Jesús quiso que usted fuera, fue que aquellas personas que estarán allí, fue porque pisotearon la sangre del Cordero inmolado, fue porque le dieron la espalda a la palabra de Dios. Pero si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, usted es la persona más privilegiada sobre la faz de la tierra. Ha sido cambiado de la muerte a la vida. Amén. Y le ha abierto la puerta para entrar al cielo. No porque usted es digno, pero más bien porque vino uno digno que tomó su lugar. Gloria a Dios. Abraham no tuvo que vagar ya más por la tierra buscando una ciudad. Y el pecador no tiene que preguntarse ya más si puedo ser salvo o no puedo ser salvo. El hombre enfermo no tiene que preguntarse si puedo o no puedo ser sanado. El rompimiento del velo en aquel día en el Calvario reveló el camino a una total victoria. Dios nos dio los poderes de su Espíritu para vivir triunfantemente sobre todas estas cosas. Únicamente nos pide que lo creamos. Eso es lo que sucedió aquel día en el Calvario. Nunca hubo un día como ese, nunca habrá un día como ese. Ya no es más necesario, el precio se pagó y estamos redimidos. Gracias a Dios estamos redimidos. Usted no tiene que dudar ya más al respecto. No hay ya más suposiciones al respecto. Todo es quitado, el velo es quitado, la cortina. Estamos puestos en una carretera para no dudar ya más, sino creer y solamente seguir caminando. Caminamos entrando directamente a la gran presencia de Dios. Abraham sabía que otros supieron que mientras ellos estaban buscando la ciudad, ellos sabían que era de alguna parte, ahora ya había sucedido. Ellos estaban viviendo en una tierra paralizada. Vinieron terremotos, vinieron tormentas, guerras y matanzas. El lobo y el cordero se comen uno al otro. El lobo se come al cordero y el león se come al buey. No se mira bien, hay algo mal. Ellos sabían que había algo mal. El hombre, el hermano mató a su hermano, el padre mata a su hijo, el hijo a su padre. Esta es la esclavitud en la que la humanidad se encuentra. Los árboles carecen, los árboles se secan, las hojas de los árboles se caen, las montañas cambian, se derrumban. Amén. Los mares se secan, las aguas fallan, hay algo mal. Él buscó un lugar, una ciudad en donde no pasara eso. Ya más, él sabía que si alguna vez podía regresar a la presencia de uno que lo hizo bien, él pudiera discutirlo otra vez con él. Oh, qué privilegio. Pecador, en esta mañana saber que usted tiene el camino ahora. Aquel día en el Calvario abrió el camino, pues todos aquellos patriarcas lo buscaron, lo anhelaron. El Calvario se lo dio a usted gratis. Gloria a Dios. Abraham y aquellos grandes hombres, héroes de la Biblia, dice que vagaron por cavernas, por los desiertos, de los cuales el mundo dice no era digno. Amén. Y sin embargo no recibieron lo prometido, mas Dios proveyendo algo mejor para nosotros. Amén. A través de aquel día en el Calvario nos lo dio gratis. ¡Qué privilegio! Somos las personas más privilegiadas. No hicimos nada, no tuvimos que andar buscando de aquí para allá. Él abrió un camino hacia la gloria, donde los árboles no dejarán caer sus hojas ya más, donde las aguas ya nunca más volverán a fallar,
Hoy miramos y yo voy a la provincia y ahorita la gente preocupándose que no tiene suficiente comida para sus ganados porque no llovió el año pasado, y si este año se escasea la lluvia, los lagos que había se están secando, y la gente preocupándose diciendo: nunca habíamos visto que sucediera esto, que los lagos se estuvieran secando. Donde había grandes lagos ahora es una polvadera y usted puede pasar en una bicicleta. ¿Qué está pasando? Todo está por la esclavitud del pecado, amén. Y el hombre y la humanidad no saben, y aún así no entregan sus vidas a Cristo. Pero nosotros sabemos que viene ese gran día, amén, que ya fue pagado el precio, solo un poquito, amén, un poquito, y regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Gloria a Dios. Como dijo el poeta, regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana, amén, de hermoso amanecer. Gloria a Dios. ¿Cómo pudiera usted despreciarlo? ¿Cómo pudiera usted despreciarlo para unirse a una denominación? ¿Cómo pudiera usted despreciarlo para sustituirlo por algo más? Los placeres del mundo. ¿Por qué no lo aceptan? Dice hoy en esta mañana. El rompimiento del velo trae a un hombre de regreso adentro de la presencia de Dios, sin pecado en él, de ninguna clase, y pone un camino delante de él para la cosa que él está buscando: el cielo, la gloria, la paz, la vida eterna. Todo está delante de él. Aquel día fue el golpe mortal para el poder de Satanás. Terminó todo, puedo verlo allá. Fue el cordero del Edén desde la primera sombra que vino de ello, cuando Abel por fe ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Él hubo de haber atado a una viña en el cuello del cordero, lo arrastró a la roca, tomó una piedra en su mano como un cuchillo, jaló su cabecita hacia atrás y cortó, y lo echó hasta que murió, y su lana se bañó de su propia sangre. Él se revolcó en su sangre. Fue una sombra, pero aquel día en el Calvario hubo un cordero en esta tierra, pero era un cordero de Dios que estaba muriéndose, revolcándose en su propia sangre. Él fue echado, cortado, golpeado, escupido, azotado, abofeteado, y todo por el mundo, y la sangre goteándole de sus rizos, de su pelo. Cuando el cordero de Abel murió hablando en un lenguaje que Abel no podía entender, que estaba hablando. Y cuando el cordero de Dios murió en el Calvario, él habló en un lenguaje que ninguno lo entendió: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él era el cordero de Dios, echado a pedazos, cortado. Él era el mismo cordero que Abel tenía en mente. Cuando él miró la simiente prometida de la mujer, él fue el cordero que Daniel miró que era, cortado de la montaña sin manos. Él era la rueda en medio de otra rueda para los profetas. Todo lo que ellos habían mirado previamente fue concluido aquel día en el Calvario. Él introdujo la gran cosa, eso quebró la espalda de Satanás, amén. Aquel día en el Calvario, este cordero inmolado, ensangrentado, abofeteado, hecho pedazos, él era la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana. Él era la rueda en medio de otra rueda, la piedra cortada no con mano de hombre, amén. Él es la piedra angular, amén. Él es el cántico de nuestra alma, Él es el gozo celestial, Él es el todo para nosotros. Gloria a Dios. Miramos que el apóstol Pablo y Moisés lo miraron en una columna de fuego, amén. Él era el mismo, por eso es que en el Apocalipsis él dice: yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Yo soy el que estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos, amén. Gloria a Dios. Ahora dice como respuesta, cuando Jesús murió en el Calvario en aquel día, Él no solamente pagó el precio de nuestros pecados, pero Él también pagó el precio e hizo un camino para que pudiéramos seguirlo. Pues nosotros, al igual como Adán caído, que ha sido redimido,
cómo el Espíritu guió a Adán, al primer Adán, por el Espíritu que tenía control sobre la naturaleza. Entonces nosotros, el segundo Adán, el hombre de la tierra, ha sido redimido por Cristo desde aquel día en el Calvario para poder seguirlo a Él. Amén. Ahora ya no hay manera de que alguien se extravíe. Él ha dejado un camino hecho y ha dejado unas huellas ensangrentadas para que todo aquel que quiera llegar a Dios solamente tiene que seguir las huellas ensangrentadas del Cordero inmolado, y eso lo llevará a la mera presencia de Dios. Eso lo presentará limpio y sin pecado y sin mancha. Ahí es donde dice: el perfecto sacrificio nos hizo perfectos. Jesús dijo: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces ya no hay más por hacer, sino que somos hechos perfectos en la presencia de Dios. Ahora bien, ahí es donde perdemos nuestra posición. Si no vigilamos, tratamos de mirar hacia atrás o a lo que éramos, y mientras miramos atrás a lo que éramos, el sacrificio no significa nada para nosotros. Oh, no puedes verlo, iglesia. Yo no trataría de hacerlo, yo no puedo, ni tampoco usted. No hay necesidad de tratar. Usted está perdido para empezar mientras mire a lo que usted ha hecho. Pero no mire a lo que usted ha hecho, mire a lo que es el día en el Calvario hizo por usted. Hay gente que tiene solamente un sistema de espejo de retrovisor de un auto y solamente está mirando hacia atrás. Eso es el diablo, que siempre le está mirando a su pasado. Siempre lo quiere voltear a lo que hizo ayer, a lo que hizo 10, 20 años atrás, y el diablo siempre le está recordando su pasado. Pero mire lo que Dios hizo. En aquel día en el Calvario borró la cuenta del pecado, saldó la cuenta del pecado, y ahora solamente no tiene que mirar a lo que usted era, sino tiene que mirar hacia aquel día en el Calvario, lo que eso puede hacer por usted y por mí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él le da después de esa condición su espíritu para seguirlo y hacer lo que Él hizo. Para otros que lo están siguiendo, Él solamente era un hombre, el hombre perfecto. Él dio su vida y se hizo un ejemplo para usted. Ahora bien, ¿qué debemos de hacer? La primera cosa que quiero decir: Jesús nunca vivió para él mismo. Su vida fue empleada para otros. Eso es perfectamente vida eterna, vivir para otros. Cuando usted dice que va a la iglesia y hace buenas cosas, eso está bien. Pero cuando usted vive su vida para usted mismo, usted no tiene vida eterna. Cuando usted vive su vida para usted mismo, usted no tiene vida eterna. Tiene que vivir para otros. No le hace que la gente diga que somos muy caritativos y muy dadivosos, pero eso es vida eterna. Si usted solamente quiere vivir para usted y dice solamente yo y yo y yo, usted nunca tendrá vida eterna, pero viva para los demás. Amén. No se oyen muchos amenes, pero eso es vida eterna, vivir para otros. Ahora dice, alguien dijo: ¿cómo puedes soportar y dejar que cualquiera te llame nombres malos? Usted no vive por sí mismo, usted vive por otros para poder redimir a ese hombre. Ustedes llegan a ser hijos, y el problema de esto es que la iglesia olvidó que ellos eran hijos. Ustedes son hijos, ustedes están tomando el lugar de Cristo. Ustedes son hijos, así que ustedes no vivan por sí mismos, vivan para otros. Oh, dice: bien, hermano Branham, yo pudiera vivir por este hermano porque es un buen hombre. Eso no es. Viva por ese hombre que lo odia. Viva por esas personas que lo matarían si pudieran. Eso es lo que ellos le hicieron a él. Ellos lo mataron. Él murió para que pudiera salvarlos. Eso es vida eterna. Cuando usted recibe eso en su interior, usted entonces está redimido al cielo. Usted sacrificó sus propias cosas, las da como la oveja da su lana. Usted mira hacia el Calvario. Gloria a Dios. La iglesia no es ir a un lugar solamente para tocar música y cantar alabanzas. La iglesia es un lugar de corrección,
el juicio principia en la casa de Dios. Debemos considerarnos muertos y vivos en Cristo. Entonces Él hace el camino para que podamos sacrificarnos a nosotros mismos para su servicio y seguirlo a Él. Seguimos a Él, la vida que los dirigió nos dirige a nosotros. Eso es maravilloso. Jesús dijo y habló de ello. Permítanme darles unas pocas citas. Gloria a Dios. Jesús dijo que en aquel día Él separaría a la gente como las ovejas de los cabritos, y diría a los cabritos: paraos a mi izquierda, y a las ovejas: paraos a mi derecha. Y Él dijo a los cabritos: apartaos de mí, porque tuve hambre y no me distes de comer. Yo estuve en prisión y no me visitaste. Yo estuve desnudo y no me cubriste. Tuve sed y no me distes de beber. Estuve enfermo y no me visitaste. Así, dice, así y me cubristeis. Y yo estuve enfermo y no me visitaste. Fíjese bien, no fallen en captar esto, iglesia. Guarde esto en su corazón para siempre. Se hizo tan inconscientemente. El pueblo no lo hace como de ver un hombre que le da uno a esto y lo otro porque él debería de hacerlo. Un hombre que alimenta a usted porque él debería de hacerlo. Él tiene una idea egoísta. Debería de ser su misma vida, sus mismas acciones. No debe de darlo porque debe hacerlo, debe hacerlo porque ama a su hermano y ama a Dios. Gloria a Dios. Fue tan sorprendente para estas ovejas que dijeron: Señor, ¿cuándo estuviste hambriento y no te alimentamos? ¿Cuándo estuviste hambriento y no te alimentamos? ¿Cuándo estuviste desnudo y no te vestimos? ¿Cuándo tuviste sed y no te dimos de beber? Cuando estuviste enfermo y te ministramos. Eso fue automáticamente, salió del amor, solo sus vidas viviendo en ellos. Dios permite que el pueblo vea lo que el Calvario hizo por nosotros, tan automáticamente. Nunca supimos eso. Mira lo que Jesús al voltearse dijo a ellos: por cuanto lo has hecho a uno de estos mis pequeñitos, me lo has hecho a mí. Vida sin egoísmo, no pensándolo dos veces, no pensándolo detenidamente, pero usted está tan muerto a las cosas del mundo, tan vivo en Cristo y caminando en la carretera para que estas cosas sean solamente una cosa automática, solamente usted lo hace, amén. No para decir, bueno, el Señor quería que hiciera eso no es, usted es parte de Él. Su espíritu está en usted y usted actúa de la manera que Él actuó. ¿Lo captan? Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero el fin son muerte. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero aquellos que hacen la voluntad de mi Padre de sus corazones gratuitamente. Aquel día en el Calvario pagó ese precio para nosotros, para que nosotros pudiéramos ser de esa manera. No decir, ¿sabe usted? La vida de Jones en una ocasión se le acabó el carbón y yo fui y le compré carbón. Permítanme decirle, vi a un hermano que necesitaba un traje y fui y le compré un traje. Bendito Dios, soy un cristiano. Oh, persona egoísta, pobre, miserable es usted. Son hipócritas. No permitan que la mano derecha sepa lo que está haciendo la izquierda, ni la izquierda sepa lo que está haciendo la derecha. Tan automáticamente muerto en Cristo que ustedes lo hacen de todas maneras. Es su naturaleza, es su hechura de ustedes. Lo hacen de todas maneras, es la vida que vive en ustedes. Están completamente rendidos a ese espíritu y Él vive a través de ustedes. Gloria a Dios. No estamos aquí para decir al mundo hice esto por el hermano, la hermana, ahí estaba la ancianita, le llevo carbón, al hermano le ayudo en esto. Dice que tu izquierda no sepa lo que hace la derecha. Si son hijos de Dios, eso es automáticamente dar sin esperar recibir nada, amén. Cristo rindió completamente su vida a Dios. Él mismo se dio como un siervo público a la gente. Él dio su vida gratuitamente. Él no tenía que hacerlo. Él no lo hizo de mala gana.
Él no dijo: mire, hermano, todos ustedes deberían de pensar muy bien de mí, porque yo vine a morir por ustedes. Él nunca dijo una palabra al respecto. Él murió de todas maneras, porque fue Dios en él, es Dios en usted, es Dios en mí, el que nos hace mirar a otros. Ovejas en un lado, uno de ellos dirá: bueno, Señor, yo hice esto, Señor, yo hice eso. Él dijo: apartaos de mí, obradores de iniquidad, yo no los conozco. Si alguna vez la iglesia pudiera llegar a esos hechos fundamentales, eso no es algo que usted trata de hacer, que usted mismo se esfuerza para hacer, es algo que ha nacido en usted. Amén. Gloria a Dios. Pero la gente ha llegado a un punto en donde tiene que haber mucho de música rápida y ritmo, de alguna banda, manos palmeando o panderos para sonar un grito. Eso solamente es emoción. Ellos tocan sus instrumentos antes de ir a la batalla para poner al pueblo en la emoción de la batalla. Yo creo en música, yo creo en palmear las manos, pero yo creo en esas cosas. Eso es exactamente la verdad. Deberíamos de tener eso, pero usted ha dejado las cosas mayores sin hacer. Esa vida de sacrificio propio que Dios vive en usted, haciendo automáticamente aquello que es correcto, porque es correcto, solamente fluyendo, ni siquiera aún pensando nada al respecto, solamente viviéndola. Entonces ve lo que está sucediendo. Usted solamente está en la carretera. Eso es lo que aquel día en el Calvario significó para usted. Estando en la carretera, abrió aquel día para usted. Gloria a Dios. Ahora recuerde, usted no puede ser mitad cabra y mitad oveja. Ellos no se mezclan. Ahora bien, hay mucha gente que dice: sí, ¿sabe qué? Tenemos una grande organización en nuestro grupo, ayudamos al pobre, hacemos esto, eso está bien, pero usted está tocando su propia trompeta al respecto. Usted no hace eso, usted da sus limosnas en secreto. Jesús dijo: algo automáticamente para usted. No es más que ir y tomar un sorbo de agua. Usted está sediento. Si el otro hombre está sediento, usted piensa acerca de él también, la necesidad del otro hombre. Usted piensa en él igual como su propia necesidad y no presta atención a la suya, solamente sigue viviendo. Y usted no puede ser mitad oveja y mitad cabra. Así que si usted dice: nuestra iglesia tiene organización, damos al pobre, hacemos esto, hacemos lo otro y lo demás. Si usted tiene eso sin aquel otro, la vida de Cristo en usted, usted lo está haciendo absolutamente en vano. Si usted lo hace, pero si la vida de Dios no está en usted, usted lo hace en vano. Lo miramos y decimos: oh, eso está bien. Eso no es. Si aquel Hijo de Dios tuvo que ir al Calvario para crucifixión, cada hijo que viene debe de ir al Calvario. Él también debe de tener un Calvario. Usted debe de tener aquel día en el Calvario. Yo tengo que tener aquel día en el Calvario. Eso da respuesta a la pregunta del pecado. No saludarse de manos con el predicador, no ser aceptado como un saludo de mano en la iglesia, no entrar por carta, no entrar por profesión, sino entrar por un nacimiento virgen. Él nunca dio una carta, él nunca dio una profesión. Oveja, no hay tal cosa. Usted no es mitad cabra y mitad oveja, usted es cabra o oveja. Si usted está haciendo cosas buenas y piensa usted que puede entrar por ellas, entonces no hubiera habido aquel día en el Calvario. La ley proveyó eso, pero Él tomó el día del Calvario para traer eso, para que no pudiéramos ser tales miembros de iglesia, sino ser hijas e hijos de Dios. Eso es lo que el día del Calvario fue. Eso es lo que significa para ustedes. Si usted pudiera ser, siga y actúe como Jesús. Gloria a Dios. Ahora dice: el río no corre para arriba y para abajo a la misma vez. ¿Ustedes han visto un río que corra para allá y luego para acá? No, usted vea que el río corre en una misma dirección, siempre por toda la vida.
El río solamente fluye en una dirección y el Espíritu de Dios solamente fluye en una dirección. No mezcla las cosas en él, fluye en la misma dirección. Observe a Jesús. Dice él dijo, las obras que yo hago también haréis, y mayores que estas haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Yo no estoy diciendo eso tanto aquí en la iglesia, usted entiende, pero estos mensajes, decenas de miles los escuchan alrededor del mundo. Dice, yo voy a contestar esa pregunta al crítico en estos momentos. Con mucha frecuencia se me ha preguntado. Ellos dicen, ¿crees la Biblia? Jesús dijo, estas obras que yo hago también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. ¿Hasta dónde usted puede llegar, Señor? ¿Qué tan lejos del discernimiento puede usted vagar con sus teologías intelectuales, con su concepción mental a cualquier cosa? Mis bondadosos amigos perdidos, no pueden ustedes entender que la Biblia es escrituralmente interpretada. Jesús dio gracias al Padre que lo había escondido de los educados y se lo reveló a los niños. Gloria a Dios. Ahora las obras que yo hago, ustedes también las harían. Sanando al enfermo, levantando a los muertos, abriendo los ojos de los ciegos. Estas obras también vosotros las haréis. Ustedes haréis estas si creen en mí. Mas el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. No los dejaré huérfanos. Yo oraré al Padre y Él enviará otro consolador en mi nombre, a quien el mundo no recibe, pero vosotros podéis recibirlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es lo que hizo aquel día en el Calvario, cuando no había Espíritu Santo, solamente era la sombra de la ley y la gente haciendo obras y obras. Eso es lo que la ley les había traído, pero esas obras, ninguna de ellas, por buenas que fueran, le dan la entrada al cielo a ningún mortal. Es bueno hacerlas. Y los hombres hicieron sacrificios, edificaron 7 altares, trataron de hacer todo lo que pudieron, pero sin embargo no alcanzaron lo prometido. Mas Dios, aquel día en el Calvario, ¿qué hizo aquel día en el Calvario? Regresó, envió el mismo Espíritu que engendró a Jesús en el vientre de María. Ese mismo Espíritu Santo fue enviado a la iglesia, a la tierra nuevamente. Y ese Espíritu Santo no estaría en una iglesia. Ese Espíritu Santo no está en un colegio bíblico. Ese Espíritu Santo no está en la teología. Ese Espíritu Santo es dado gratuitamente a todo aquel que pueda creer y aceptar aquel día en el Calvario. Y ese mismo Espíritu Santo abrirá los ojos de los ciegos. Ese mismo Espíritu Santo levantará a los muertos de las tumbas. Ese mismo Espíritu Santo sanará a los enfermos. Ese mismo Espíritu Santo nos dará la esperanza y la certeza de entrar a la presencia de Dios. Estas mismas obras las haréis. Estas ovejas estarán teniendo su día en el Calvario. Si Dios tuvo que sacrificarse a sí mismo, si el Espíritu de Dios está en nosotros, tiene que ser una vida de sacrificio. Pero ¿sabe lo que la gente quiere hoy en día? Quiere una vida liviana, quiere una vida feliz, una vida sin problemas, una vida sin angustias, una vida llena de todas las cosas buenas que puede haber. Pero ¿qué hará el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? ¿O qué dará el hombre por salvar su alma? No hay cosa que el hombre pueda dar para salvar su alma y comprar la vida eterna, porque la vida eterna no se compra. Él pagó el precio y no hay otro que pueda pagarlo. Solo Él pudo hacerlo, porque Él podía hacerlo. Él era el único digno. Así que si el Espíritu de Dios está en usted y está en mí, nos hará hacer las mismas obras de Dios. Y si usted quiere tener vida eterna, ¿qué va a hacer? Vivir para otro. ¿Para quién ese otro? Es fácil
decir, Jesús dijo, ¿qué de más haces cuando abrazas al que te ama? ¿Qué de bien haces amando al que te ama? ¿Qué de bien haces diciendo, aquel me ayudó, voy a ayudarle porque me ayudó, pero aquel que nunca me ha ayudado, yo por qué tengo que ayudarle? Pero Jesús dijo, a tu enemigo, aquel que es capaz de matarte y quitarte la vida, ve y haz por él todo lo que pudieras hacer por ti. Pero no lo hagas solamente por decir, si hago esto entro al cielo. Tiene que ser automáticamente fluyendo de adentro hacia afuera, sin pensarlo. Que si hubiera Jesús puestose a pensar, Él no se puso a pensar si alguien lo amaría, si alguien, ¿verdad?, aceptaría su sacrificio, si alguien lo honraría. Él simplemente dijo, que sea tu voluntad y no la mía. Amén. Él lo hizo por nosotros. ¿Por quién lo hizo? Por los que lo abofetearon, por los que lo maldijeron, por los que lo injuriaron. Y Él les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pongámonos de pie en esta mañana. Pero si alguna vez alguna persona se encuentra en aquel día en el infierno, no será porque no supo. Ahora no hay excusa. Ahora no hay persona que pueda perderse, no hay razón para que se pierda. Él ya lo hizo todo en el Calvario. Así que no importa en qué condición esté la gente, no importa qué tan pecador sea, esa sangre de Jesucristo es suficientemente poderosa para perdonar al más vil pecador. Oremos a Dios. Padre Celestial, te agradecemos por la vida que nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por aquel día en el Calvario. Gracias por enviar a Jesucristo, el Hijo de Dios, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos, para presentarnos dignos y sin mancha delante de Él. Ahora, Señor, entregamos, Señor, nuestras vidas. Entregamos, Señor, aún esta congregación, este pequeño grupo de personas en tus manos. Que tú, Señor, nos moldees como el alfarero y que, Señor, puedas poner hambre en nuestros corazones por tu palabra. Gracias, y oramos a través de todo el mundo, a donde nos estén escuchando. Si hay alguien sufriendo en pecado, si hay alguien que está muriendo en una enfermedad, si hay alguien que tiene una pregunta si puede o no puede ser salvo, queremos decirles que la respuesta del pecado fue contestada. Queremos decirles que la paga de tus pecados, la deuda de tus pecados está saldada. Quiero decirte que tu enfermedad está saldada, que hoy puedes ser sano. Estas son las buenas noticias, que lo que hizo aquel día en el Calvario, que los muertos en Cristo resucitarán primero, que los que están enfermos serán sanados de sus enfermedades, que los pecados serán lavados y echados al mar del olvido, y jamás se acordará de tus pecados. Serás presentado ante la presencia de Dios como si nunca lo hubieras hecho. Esta es tu grande oportunidad. Acéptalo en tu vida como tu suficiente Salvador por siempre. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.